Adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Y a veces, bueno, no sé, me pasó a mí por un segundo, pero Dios permite que las cosas pasen para ver dónde está la confianza de uno, dónde está puesta. Obviamente el inicio del culto es un poco difícil porque decía Ale que despegar un avión no es fácil, ¿no? Conlleva su trabajo, su esfuerzo duro, ¿no? Y al principio de la alabanza pues se estaba viendo un poquito difícil, ¿no? Pero el Señor ponía en mi corazón que la ofrenda que cada uno debemos traer a Dios debe ser lo mejor, ¿no? Como lo hizo el ejemplo claro lo tiene en uno de los primeros sacrificios, que fue el sacrificio de Abel, ¿no? El sacrificio que Abel ofreció a Dios fue excelente, ¿no? Fue agradable a Dios. Y mirando estas cosas que Dios permite hoy con alabanza, lo que nosotros venimos a través de Dios es una ofrenda, ¿no? Un sacrificio. La Biblia habla del sacrificio de labios que confiesan su nombre. Entonces ahí ponía en mi corazón que aunque no haya una guitarra o no haya un teclado o una batería, lo que nosotros tenemos que ofrecerle a Dios es lo mejor, ¿no? La mejor alabanza, porque es al Rey al que venimos a festejar, ¿no? Esta es una fiesta que venimos a celebrarle a Dios. Y Dios en su misericordia nos escucha. Por medio de la sangre de Jesucristo somos aceptos delante del Padre y tenemos favor para con Él. Entonces, después de que haya una buena ofrenda, que a Dios sea agradable, Dios atiende las peticiones que tengamos, ¿no? Entonces, los invito a que oremos y le pidamos a Dios, después de esta alabanza, que yo creo que fue agradable delante de la presencia de Dios, porque se sintió la presencia del Espíritu Santo, a que le demos gracias por permitirnos estar así en esa comunión con Él, y a que le pidamos las peticiones que tengamos en nuestro corazón, ¿no? Que sean de acuerdo a la voluntad de Él. Entonces los invito a que nos pongamos de pie y le demos gracias a Dios por todas estas cosas, ¿no? Padre bendito, Señor, delante de tu presencia, amado Dios, estamos por tu bendita gracia, Señor. No es por obras, como dice tu palabra, para que nadie se gloríe, Señor, sino por tu gracia bendita, Señor, que nos permites estar aquí, Señor, por la sangre de Jesucristo, Señor. Venimos a ti, amado Dios, a alabar tu nombre, Señor, a derramar nuestro perfume, Señor, a tus pies, como lo hizo esta mujer, Señor, en este episodio de la Biblia, amado Dios, la cual dice el Señor Jesús que fue recordada, Señor, donde se predicara ese evangelio fue recordada, amado Dios. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que traigas libertad, Señor, a nuestros espíritus, a nuestras almas, a nuestros mismos cuerpos, Señor, que traigas la libertad, amado Dios, para que podamos derramar, Señor, nuestro perfume delante de ti, Señor, para que podamos enjugar, Señor, lavar tus pies con nuestras lágrimas y secarlos con nuestros cabellos, amado Dios, como lo hizo esta mujer, amado Dios, que aunque estaba en una condición, Señor, parecida a la que estamos nosotros algunas veces, fue agradable a ti, mi Rey, y tuvo la revelación, Señor, de que tú eras el Rey del universo, el Hijo del Dios Altísimo, Señor. Y convencida por esta revelación se postró a tus pies, Señor. Y no fue como los hipócritas, sino que derramó su corazón a ti, Señor, a tus pies. Te pedimos que traigas esa libertad a nuestra vida, amado Dios. Yo te pido también, amado Padre, en el nombre de Jesús, que escuches, Señor, las peticiones de tu pueblo, amado Dios. Que escuches, Señor, si somos agradables a tus ojos. Esta palabra es mencionada muchas veces, Señor. Si hemos hallado gracia delante de tus ojos, amado Dios, que escuches las peticiones de nuestro corazón, amado Dios. Y que la palabra que tú pongas, Señor, hoy en mi boca, amado Dios, sea de bendición, Señor. Sea esa palabra que crece, Señor, y da fruto al ciento por uno de los corazones nuestros, Señor. En el mío, Señor, y en el corazón de mis hermanos, Señor, que vienen a ti a escuchar tu palabra, mi Dios. Revela, Señor, abundancia de paz, amado Dios. Da bendición, Señor, a tu pueblo por medio de tu palabra, mi Dios. Tu palabra es agua que nos limpia, Señor. Y tú eres quien bautiza con el Espíritu Santo y da el crecimiento, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Señor. Amén. Bueno, hoy me tocó la palabra a mí.
pues para mí me parece genial, ¿no? Al principio dan nerviositos, pero es la oportunidad que Dios da para que uno comience a buscarlo y a servirle, ¿no? Y en ese servicio Dios nos va edificando a nosotros, ¿no? La palabra habla de que en los ritos antiguos que habían en la ley, los sacerdotes levitas eran los que ofrecían los sacrificios, ¿no? Delante de Dios por el pecado del pueblo. Pero los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos primeramente y después por el pueblo para que Dios perdonara sus pecados, ¿no? Entonces, en ese ejercicio que ellos hacían de servir al sacerdocio, eran purificados primero ellos y después el pueblo. Entonces, dando Dios a entender que el servicio a Dios es el que nos mantiene también en comunión con Dios, ¿no? Pues muchas veces pasa que la gente se dedica solo a servir o a cumplir una función, pero no hay una comunión con Dios como tal, ¿no? No hay una intimidad, no hay una relación. Eso vendría a ser como de pronto la relación lejana que tiene el presidente de una empresa, el gerente, con el mensajero, es muy poca, ¿no? Pero cuando hay una comunión con Dios, Dios trae revelación, trae bendición. Y ese servicio a Dios hace que seamos edificados, ¿no? Que conozcamos más a Dios, que seamos amigos de Dios. El Señor Jesucristo dice que el Señor llamó amigos a los discípulos, ¿no? Porque ellos sabían cuál era la voluntad de Dios, qué era lo que el Señor Jesús les quería enseñar. Ellos lo sabían, pero el siervo no sabe cuál es la voluntad de su Señor. El siervo sencillamente se dedica a cumplir una función y nada más, a obedecer de pronto por una paga, ¿no? Pero el amigo sí sabe qué es lo que hay en el corazón del Señor. Entonces yo le estaba pidiendo al Señor qué cosas quería que hablara. Y el Señor me hablaba, pues hace poco yo tuve una conversación con un pastor, no de esta iglesia, de otra iglesia. Y fue muy edificante, pues. El motivo de esa conversación fue que esa persona fue muy, ¿cómo le digo yo? Fue a favor de la salvación de nosotros en su tiempo, ¿no? Aunque en su tiempo no hubo revelación para nosotros de lo que Dios estaba haciendo, de lo que este Señor estaba sirviendo, estaba interviniendo para la salvación de nosotros, ¿no? Ya después de que Dios revela muchas cosas, Él puso en mi corazón el sentir de hablar con este varón y darle gracias por lo que Él hizo por nosotros y de pronto también pedirle perdón por las cosas que pasaron, que algunas no fueron gratificantes, ¿no? Y él me decía a mí, tranquilo, ¿no? Pues Dios pone paz en mi corazón y bueno, estuvo muy agradable la charla y todo. Y él me hizo una pregunta a mí, me dijo, ¿usted está predicando? Pues sí, la verdad, 2 o 3 veces he estado predicando acá, yo le dije sí. Entonces él me decía, a ver, mi hijo, le voy a dar un consejo. Dios exige 4 cosas, pero no voy a hablar de las 4 porque tengo presente solamente una. Me dice, para que usted pueda servirle a Dios, tiene que estar seguro de una cosa, y es de su salvación. Y la gente a veces se confunde mucho con estas cosas, ¿no? Porque aunque erramos, y aunque cometemos pecados, a veces involuntariamente o a veces voluntariamente, el Señor habla por medio de Juan y dice que si nosotros pecamos, tenemos de abogado a Jesucristo. Pero en la iglesia se suele ver, pasa mucho que la gente cae por cualquier situación o digamos que haya una situación financiera difícil o una enfermedad o alguna dificultad, la gente siente que está fuera de la salvación, pierden la paz, pierden la confianza en Dios y después de que uno pierde la confianza en Dios, la fe comienza a decaer, ¿no? Comienza a declinar. Entonces este varón me decía, pues usted lo primero que tiene que estar es convencido de su salvación. Y la Biblia nos habla de que nosotros somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? Entonces a veces se presentan circunstancias donde esa fe como que flaquea. Pero el Señor habla también y nos ilustra en la palabra que son necesarias las pruebas para ver en dónde está situada nuestra fe y para fortalecernos, ¿no? Como tal. Entonces, ¿dónde está la falencia de nosotros? Que a veces creemos que no somos salvos. A veces creemos que, bueno, si está pasando esa circunstancia adversa, ¿será que es que nosotros no estamos alcanzando la gracia de Dios? Pero los planes de Dios son muy diferentes.
La Biblia reitera que somos salvos por la sangre de Cristo, no por obras de nosotros, para que no nos gloriemos. Es gracia que Dios tiene para con nosotros, por medio de Jesucristo. El Señor dice que nadie verá al Padre sino es por medio de Él, ¿no? Entonces, por medio de la fe en Él tenemos salvación. Y Él me hacía, o sea, esa palabra que Él dijo me hacía a mí reflexionar mucho. Porque uno muchas veces duda de que, bueno, digamos, si cometí algún error, ¿cuál es el conducto que Dios dice? No, vaya ahora y pídale perdón y esté a cuentas con Dios antes que venga el adversario y lo ponga en la cárcel, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, ¿no? El Señor es abogado nuestro, ¿no? Pagó por nuestros pecados. Obviamente el Señor dice que tenemos que arrepentirnos y alejarnos y alcanzaremos misericordia. Entonces, la cita donde el Señor me puso en mi corazón se encuentra en Hebreos 9, versículo 11. Hebreos capítulo 9, versículo 11. El libro de Hebreos es una cosa muy maravillosa, porque describe más directamente todas las profecías y el ritual que hacían los sacerdotes levíticos en el templo, y lo refleja en Jesucristo, ¿no? Lo conecta totalmente con el Señor Jesucristo. Entonces el Señor cuando revela por qué se hacían sacrificios con los animales, por qué esos sacrificios eran tan santos y tan especiales, lo conecta uno realmente con Jesucristo y le da valor, ¿no? Los pastores por lo general recomiendan a la gente que la lectura de la Biblia se debe hacer en el Nuevo Testamento por lo general 3 veces más o menos y ya después ir al Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento se encuentran las respuestas a las preguntas que hay en el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas que no entendemos porque aún hay muchas, ¿no? Que tienen que ser reveladas por parte del Espíritu Santo. Pero todas esas muchas tienen respuesta en Jesucristo, ¿no? El Señor le decía a los fariseos que Él era el cumplimiento de todas las profecías. Y eso lo vemos cuando el Señor trae revelación, ¿no? Yo leyendo estas citas que el Señor ponía en mi corazón para predicar hoy, Él me revelaba una cosa muy especial. Y Él era muy celoso con los sacrificios que la gente traía al altar, ya sea por remisión de pecados, o había varios tipos de sacrificios, ¿no? Pero el Señor era muy celoso. Él decía que era cosa santa, cosa santísima de Jehová, dice la palabra. Pero al revelar al Señor que esos sacrificios eran una profecía del sacrificio que Jesucristo iba a hacer, le da un entendimiento, le da al Señor un entendimiento de que eso era una cosa muy especial, porque uno de esos sacrificios era lo que cada persona le llevaba a Dios para que Dios lo perdonara, pero en el sacrificio en Jesucristo era lo que Dios proveía para perdón de los pecados. Entonces había una escena donde los hijos del sumo sacerdote Elí tomaban las cosas de Dios abusivamente. Y Dios los cortó, porque ellos no respetaron esa santidad que significaban esos sacrificios. Tenía una profundidad muy impresionante. Pero bendito sea Dios porque Él es especial con algunos de nosotros, que nos revela lo especial de sus secretos, de sus tesoros. Algunas otras personas no. Bueno, dice la palabra que en el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos
y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Bueno, paremos ahí un segundito. El Señor está aclarando aquí en esta palabra que nosotros tenemos un sacerdote, ¿no? En la antigüedad los sacerdotes ofrecían los sacrificios a Dios que Dios disponía. Dice la palabra que esos sacrificios y el tabernáculo y todos los ritos que se hacían eran una sombra de los bienes venideros, una sombra del tabernáculo que estaba en los cielos. La palabra dice que Dios le mostró a Moisés el tabernáculo en el cielo y le dijo que lo hiciera tal cual estaba, que hiciera todo exactamente igual del tabernáculo que él le mostró en el cielo, lo hiciera así en la tierra, ¿no? Entonces estas cosas eran sombra y figura de las cosas que habían de venir. Y el Señor hace reflejo de lo espiritual en lo material. El tabernáculo que está en el cielo fue materializado en la tierra por medio de las manos de Moisés, ¿no? Y todos los ritos que Dios estableció profetizaban el sacrificio del Señor Jesucristo. Cada cosa en ese lugar tenía algo profético del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces aquí nos habla que, pero estando ya presente en Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, Él nos da a entender que Él es el sacerdote eterno, ¿no? Que está allá en el lugar celestial, en el tabernáculo celestial. Pero la materialización de eso eran los sacerdotes levíticos, los cuales ofrecían sacrificios aquí en la tierra por el perdón de los pecados. Y la palabra declara que esos sacrificios no alcanzaban la perfección. Aunque dice aquí la palabra que la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra en el versículo 13 rociaban a los inmundos y santificaban para la purificación de la carne, no era suficiente. No era suficiente para el perdón de los pecados. Dice que el Señor estando presente ahorita, dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo. Estamos viendo hablar del tabernáculo, que dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Está dando a entender que había un tabernáculo en el cielo, ¿no? Que no fue hecho de manos. El tabernáculo que se estableció en la tierra fue hecho por Moisés. Bueno, por muchos, ¿no? Pero fue inspirado Moisés. Y Dios dio dones a los demás para que ayudaran para que pusieran esos dones en pro de la construcción del tabernáculo. Pero Él está hablando de un tabernáculo celestial. Y está hablando la palabra que Él es el sumo sacerdote de ese tabernáculo. Entonces estamos hablando de que el tabernáculo en la tierra es sombra y figura de lo que está en el cielo, ¿no? Y referente a esto hay muchas personas. Ayer yo me subí a un taxi, ayer me puse a hablar con un señor. Entonces resultó el tema de que, bueno, yo le pregunté al conductor, que si creía que había un infierno. Y el hombre me decía, no, yo creo que no, el infierno es aquí en la tierra, el infierno somos nosotros, decía, no. Y llegó una vez abre la boca sin pensar, sin decir nada, ¿no? Sin un argumento, sin nada que respalde esa creencia que uno tiene. Pero el Señor se respalda su palabra, ¿no? Entonces, debido a eso, el hombre, digamos que cree en lo que está aquí establecido. Pero el Señor habla aquí de que Él respaldó su tabernáculo aquí en la tierra, que era sombra y figura de lo que vio en el cielo. Entonces, mirando la vida de la respuesta de este Señor, yo digo, bueno, hay mucha gente que vive sin esperanza, ¿no? Pero gloria a Dios porque Él dice que nuestra esperanza no avergüenza, ¿no? Y nuestra esperanza es Cristo y una vida eterna en el cielo, ¿no? Entonces lo que dice el Señor es que hay un tabernáculo en el cielo. El Señor ofrece vida eterna y una vida junto a Él en el cielo.
Cuando habla de cielo, uno inmediatamente se imagina aquí el firmamento, ¿no? De pronto si está uno por ahí al pie del Señor y pasa un avión, no, eso es otra cosa, ¿no? Es algo que la mente de nosotros no puede imaginar. Pero cuando uno está como en comunión con Dios se siente como por allá flotando y es como algo eterno, ¿no? Pues para mí eso es un reflejo de lo que el Espíritu Santo, de lo que el Señor nos tiene preparado, ¿no? La palabra dice que hay varones que andaban en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. O sea, si dice que andaban en el cielo, estaban conectados con el Señor, ¿no? Y es un estado de paz. Pero esta palabra declara más adelante que es necesario que la primera parte del tabernáculo caiga para que venga la segunda. Eso hace referencia a todos los sacrificios y todas las cosas que humanamente se podían ofrecer a Dios. Las cosas, dice la palabra, que eran comidas y bebidas y parte del rito que la gente ofrecía para entrar a la presencia de Dios. Esa parte era necesaria que cesara para que el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo nos diera entrada al Padre. Entonces da el Señor a entender que no es por lo que podamos hacer nosotros con nuestras fuerzas, ¿no? Que el sacrificio que hacían estos varones, aún obedeciéndole a Dios, no era perfecto. No podía santificar nuestra alma, solamente el cuerpo. Dice entonces el Señor, que el Señor Jesucristo, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ya que el Señor va a entender que no es con lo natural, sino con lo espiritual, con lo que viene del cielo. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Paremos un segundito ahí. El Señor da aquí a explicar que los sacrificios que nosotros podamos dar a Dios por medio de nuestra locomoción, por decirlo de alguna forma, por medio del comportamiento, de la obediencia a las leyes, o más bien eso viene conectado con lo que estábamos hablando de ahorita, no por un servicio que nosotros podamos hacer a Dios, sino por una comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Esto viene más adelante con la explicación de esto. La Biblia narra a través del Antiguo Testamento que los sacerdotes ofrecían sus sacrificios, ¿no? Eso fue lo que Dios estableció en ese momento. Y muchos de los que hacían la voluntad de Dios perfecta alcanzaban visiones, alcanzaban milagros, revelaciones de las cosas de Dios. Pero muchos de los otros cumplían con el mandato que Dios les daba, que era ofrecer sacrificios. Pero hacían su oficio y no hacían nada más. A veces lo hacían indignamente y yo los cortaba, ¿no? Y a mí me parece, no sé, como espeluznante en este momento pensar que el sacerdote entraba a la presencia de Dios y si la cosa no era santa como Dios lo mandaba, no había perdón para ellos en ese año, ¿no? Y el sacerdote caía muerto, dice la palabra. Y el pueblo entraba en opresión por los demás, ¿no? Eran entregados a vituperio, a ser esclavizados, a aguantar hambre. Es una cosa impresionante. Entonces el Señor muestra aquí que no era suficiente cumplir con esa parte, que era cumplir con los oficios y cumplir con los mandatos de la ley. No alcanzaba para la santificación del alma, para ser agradables totalmente a Dios. Dice entonces, si no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. O sea, lo que el Señor estaba mostrando aquí es que era necesaria la sangre de Cristo para sellar el nuevo pacto. Para ver que los ritos antiguos tenían que cesar y venir un sacrificio perfecto. Cuando el Señor habla aquí en el versículo 11, dice que un tabernáculo perfecto y no hechos de manos de hombres, no de esta creación. O sea, lo que nosotros podemos ofrecer a Dios de esta creación, de esta naturaleza, no es suficiente para agradar a Dios. ¿Qué es lo indispensable para agradar a Dios? Estar de acuerdo con el pacto que el Señor Jesucristo nos trae, el nuevo pacto.
el pacto de su sangre, ¿no? La palabra dice que Dios nos mira a través de la sangre de Jesucristo, y a través de esa sangre nosotros somos aceptados delante de Dios, somos justificados. Sigue diciendo el versículo 12: entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La palabra dice que el Señor entró a ofrecer su sangre delante de la presencia de Dios, y fue un sacrificio perfecto, porque no fue cosa de esta creación, sino cosa del cielo, no cosa que nosotros podamos ofrecer, sino sacrificio directamente de Dios. Y así alcanzamos nosotros la redención a través de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces viene el versículo 13 que ya lo leímos: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Entonces eso era lo que venía yo al principio cuando decía que cuando el Señor estableció todos esos oficios y los sacrificios que la gente tenía que dar para alcanzar perdón por sus pecados por un año, porque no era por más, cada año tenía que hacerse estas cosas, el Señor como que lo repite mucho en la palabra: esto es cosa santísima. Ese sacrificio que Él estableció en la antigüedad era una cosa santísima a Jehová, y eso era una profecía del sacrificio que el Señor Jesucristo iba a dar. Entonces por eso era tan especial, y no era cualquier animal el que ofrecían, era un animal perfecto. Entonces estas cosas vienen a cumplirse en el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando habla aquí el versículo 11 que dice que era un tabernáculo perfecto, habla también de la perfección que tenía que tener el animal que los sacerdotes ofrecían a Dios en expiación por su pecado, ¿no? Y dice: no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Los sacrificios que ofrecían no alcanzaban la perfección, pero el sacrificio que Dios dio, el cual fue su Hijo, y la Biblia aclara que no es de esta creación, sino viene de arriba, del cielo, da a entender claramente que es el Señor Jesucristo, ¿no? El Hijo de Dios, que no es de esta creación, dice. Entonces aquí dice que esos sacrificios y esa ofrenda que el Señor consideraba santísimas, purificaban la carne. Y esa purificación alcanzaba a durar un año, depende de la conducta de cada persona, ¿no? Obviamente si la gente andaba en comunión con Dios y cumplían todos los requisitos de la ley, alcanzaban purificación de la carne por medio de esos sacrificios. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Y yo lo hablo también por mí, porque obviamente, como decimos al principio, una persona que Dios usa, primeramente se edifica a ella con las cosas de Dios y después edifica a los demás, ¿no? Que muchas veces nosotros pretendemos alcanzar el agrado de Dios cumpliendo con algunas cosas, ¿no? Un reflejo o un ejemplo muy claro de eso es, no voy a decir la denominación, pero es como reunirse cada 8 días en una iglesia y cumplir con los requisitos y pretender que el resto de semana está uno separado de Dios, y así alcanza la gracia de Dios y los favores y los milagros que necesita uno. Pero una cosa me aterra a mí, ¿no? Que de cierta forma, siendo así tan mediocre, tan inconcluso, tan incompleto, uno se acostumbre a vivir una vida necesitada, llena de necesidades. Porque en medio de la iglesia uno acá se ve mucha necesidad, ¿no? Sanidad, necesidad de parte financiera, necesidad de oración. Cuando cada uno podemos levantar una oración delante de Dios, ¿no? Hay cosas que necesitan oración de la congregación, hay cosas que necesitan ser rotas por una persona que esté en la autoridad. Pero nosotros tenemos la libertad, dice el Señor, de entrar a la presencia de Dios a través de la sangre de Jesús, de clamar a Dios en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo dijo que lo que pidan en mi nombre os será hecho, ¿no? Entonces, mirando estas cosas, nosotros
nosotros a veces nos acostumbramos a vivir en necesidad, teniendo la oportunidad, teniendo las herramientas en la mano para poder resolver muchos de los problemas. Hay un ejemplo muy claro y eso es algo cotidiano. Y a mí a veces me ha pasado de que, digamos, uno se va a almorzar al corrientazo, ¿no? Y le ofrecen su almuerzo y jugo de guayaba. Y eso pues, es un alimento muy impresionante, pero a mí no va, conmigo no va porque me pone mal del estómago. Entonces una persona un día me decía, bueno, ¿y por qué no ora por ese jugo? Para que no le haga daño. Yo, pues hay dos cosas, eso puede funcionar, ¿cierto? Obviamente, si nosotros tenemos fe y oramos por los alimentos, Dios dice que, el apóstol dice que Él los limpia. Pero si yo sé que mi organismo no acepta esa cosa, pues ¿para qué me pongo a tomar eso, no? Pero mirándolo, la parte de la oración y la costumbre con la que vivimos nosotros, de decir, bueno, eso me hace daño o necesito tal cosa, pero nada, no acostumbré a vivir así, ¿no? Es un error de parte de nosotros. Hace falta lo espiritual, lo divino, para que esas cosas se rompan. Pero si eso ya está, ¿por qué nos hace falta a nosotros? Que nosotros profesamos fe en Jesucristo. Entonces Dios muestra que nosotros seguimos, en cierta manera nuestra alma tiene hipocresía, ¿no? Como que nos acostumbramos a esos ritos pasados donde uno paga una penitencia y ya tiene el favor de Dios, ¿no? Donde yo con mi poder voy y mato una oveja perfecta y se la ofrezco a Dios y después nos alistamos para el asado, qué delicioso, y ya tengo favor de Dios. Esas son las fuerzas que nosotros tenemos y lo que podemos hacer por Dios. Pero eso está erróneo, eso tampoco alcanza. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos limitamos a hacer. Muchas partes del Señor, el Señor Jesucristo mismo habla de que los fariseos eran hipócritas. Y un ejemplo claro lo pone cuando habla del diezmo. Ustedes diezman y ofrendan la menta y el eneldo, pero se les olvida lo más importante de la ley. O sea, ellos cumplen con su parte material y ya, pero ni siquiera no comprometen su parte espiritual. Entonces ellos cumplen con cierta parte del rito. El Señor les dijo, a ustedes se les olvidó la justicia. Lo importante de la ley, era necesario hacer unas cosas sin dejar de hacer las otras. Pero lo más importante nosotros como tal a veces lo dejamos. ¿Qué es eso? Confiar en Dios y saber que la obra la hizo Él. Que por medio de una oración podemos ir a Él y a pedirle al Señor que supla nuestras necesidades, que quiten la enfermedad, que se lleven angustia. Pero lo que Dios quiere recalcar en esta hora es que parte de nuestro ser, parte de nuestra alma se acostumbró como a esos ritos, como a pagar por los favores, ¿no? Como a no comprometerse tanto. Y eso se ve reflejado de pronto en muchas madres solteras. Bueno, sí, pasémosla rico ya, pero hasta ahí, ya no más. Yo quiero sus beneficios, pero yo no me voy a poner a trabajar para alimentarla a usted ni a sus hijos, no hay compromiso como tal. Y el alma de uno a veces tiende a hacer eso, ¿no? Que si yo necesito un milagro de Dios, pero es que un ayuno, una vigilia, o ir a predicar. Yo estoy aquí hoy parado predicando y pues le cuento que a veces uno no sabe qué es lo que quiere Dios que hable. Hay muchas cosas que lo confunden a uno. Pero el Señor me confirma también con eso, que es que no soy yo, y yo no voy a hablar de mí. Es Él el que va a inspirar las cosas, y es lo que trae vida, las cosas de Dios. La palabra de Dios es la que trae vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar nosotros dispuestos a que Dios haga? Sin quitarle el reconocimiento a Él. Porque estos sacrificios de los que habla la palabra en la antigüedad, tal vez mucha gente los hacía, y en cierto modo alcanzaban algo de obediencia hacia Dios. Pero uno le quita el crédito a veces a Dios, cumpliendo con lo que tiene que cumplir. El Señor le hablaba, hacía una pregunta y decía, ¿quién de ustedes teniendo un siervo que está en el campo y que él está arando, le dice, venga a la casa y siéntese a comer conmigo? ¿Será que alguno hace eso?
El Señor dice no, más bien le dice, bueno, cíñase y sírvame mi comida y cuando yo acabe de comer, usted coma. Entonces el Señor le dice después a la conclusión a la pregunta, le dice, la verdad nosotros somos, bueno, él no se cuenta, ¿no? Son siervos inútiles, porque hacen lo que les tocó hacer. Hacen por lo que les pagaron. Pero cuando uno va más allá y hace más de lo que Dios le pide, o en realidad Dios le pide a uno que uno entregue todo a Él, no solamente con lo que tiene que cumplir, que es venir solamente a un culto cada 8 días, sino de verdad llevar una vida comprometida, basada en el sacrificio y en las cosas que Él establece, pues va a alcanzar el agrado de Él, ¿no? Ya no va a ser un siervo inútil, sino va a ir más profundo a las cosas de Dios. Entonces, a ver, la gente se acostumbró y el pueblo se acostumbró en esta condición bajo la ley, de que ellos iban y ofrecían un sacrificio y ya con eso cumplían, con eso ya estaban en paz con Dios. Y el pueblo se acostumbró a que de pronto levantaban una oración y con eso ya no había más. Pero el Señor nos pide más, ¿no? Nos pide que nosotros nos consagremos a Él. Pero aparte de ese rito antiguo, Él establece su pacto, ¿no? Y es con su sangre. No es cosa que nosotros podamos ofrecerle a Él. Es que Él nos ofrece a nosotros la manera en que podamos acercarnos a Él de una manera comprometida, ¿no? Yo me ponía a pensar, bueno, sí, a veces uno se compromete de palabra o de hecho, pero ¿qué más compromiso que la sangre, no? En estos días que hubo esas escenas de horror por allá en el club en la escuela de cadetes, la gente comenzó a convocar a todo el mundo por las redes sociales y todas esas cosas a donar sangre. Yo digo, bueno, mucha gente se compromete de pronto por ahí ¿a qué le digo yo? Suben por el Facebook, oremos por los policías de Colombia, oremos por no sé quién, oremos por los demás. Pero es una imagen que la pegan y vuelven y la publican, ¿no? Ese compromiso tan terrible que hace la gente. Pero yo me ponía a pensar y a mí me preguntaron, ¿usted ha donado sangre? Yo, si yo doné sangre hace mucho tiempo. Y en un caso de estos, pues, digamos que se presta la ocasión para hacerlo, ¿no? Y digo, bueno, el compromiso es verdadero, porque yo ir a que me saquen 1 litro de sangre y quedar ya desmayado, es una cosa de verdad comprometida. Más que ir de pronto a gastar medio día, que gaste uno allá donando la sangre. Es mis energías y mi cuerpo prácticamente, porque pues estamos comprometiendo parte del cuerpo. Entonces a mí eso me hacía reflexionar de que verdad el compromiso del Señor Jesucristo fue total, ¿no? Fue completo. No fue, venga, yo le dedico 3 días a usted o 1 semana, no, fue su vida entera. El compromiso de Él fue fuerte, fue con todo. Él no se puso a pensar, ¿no? Aunque sí pensaba en el fruto de la aflicción, dice la palabra. Pero el compromiso de Él no fue superficial, no fue venir cada 8 días acá. Entonces así mismo Él exige una vida santa, ¿no? Y a veces me ponía a pensar, uy, el Señor la pone de partida porque una vida santa. Por más de que uno quiera en su carne, uno no puede cumplir una vida santa. Es decir, bueno, no voy a mirar, o no voy a decir malas palabras, o no voy a tener malos pensamientos. Por más de que uno se esfuerce, no lo logra. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor aquí? Que por fe en su sacrificio y en su sangre alcanzamos esa santidad. Y eso lo describe más adelante, dice. Aquí aclara que, en el versículo 13, aclara que por la sangre de los toros y de los machos cabríos purificaba nuestra carne, o sea, calmaba nuestra conciencia delante de Dios, pero adentro seguía ese pecado latente, ese pecado vivo. Eso nos ponía en paz con Dios, pero dentro de nosotros seguía las concupiscencias y el amor por el pecado, ¿no? Lo esencial del pecado seguía dentro de nuestro corazón. Dice el versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas
para que le sirváis al Dios vivo. Este versículo tiene una profundidad impresionante. Alejito venía hablando la vez pasada de las obras muertas y de las obras del Espíritu. Entonces él declaraba que las obras muertas son las que no son hechas en el Espíritu Santo, ¿no? Todo lo que nosotros hemos hecho fuera de Dios es digno de arrepentimiento. Mucha gente dice, pero si la pasé rico, ¿por qué me voy a arrepentir? Y esos son los dichos de hoy en día, ¿no? Hay que vivir la vida porque es una sola. Sí, la vida de pronto es una sola, ¿no? Pero con más veras hay que cuidarla, ¿no? Hay que andar con cuidado. Entonces la gente se dedica a disfrutar y a hacer muchas cosas, pero esas cosas a veces no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces cuando no van de acuerdo a la voluntad de Dios, es totalmente equitativo a que no están con el Espíritu Santo, que no son obras vivas, ¿no? No son obras dictadas por el Espíritu Santo. Y más adelante viene una cosa muy impresionante. El Señor dice, y pondré mis leyes en sus corazones. O sea que el Señor por medio del Espíritu Santo pone la ley en nuestro corazón. Estando esa ley en nuestro corazón, Él nos da la oportunidad de hacer las obras vivas que son en el Espíritu, o de hacer las obras muertas que son fuera del Espíritu de Dios. Eso es lo más impresionante. Yo creo que Dios prueba el amor de nosotros hacia Él. De que teniendo las leyes de Dios en nuestro corazón, o decidamos amarlo a Él, o decidamos ignorarlo y hacer la voluntad de nosotros, que es lo que hace mucha gente hoy en día, ¿no? Ahí le dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos, y ese es el dicho de la gente. Pero cuando uno tiene, cuando el Espíritu Santo lo redarguye a uno, y lo mueve a que haga obras, es inspirado por el mismo Espíritu, y son obras vivas, ¿no? Entonces, aquí viene la obra más grande de la que habla la Biblia, ¿no? Y la obra más grande a la que nos tenemos que acoger. Dice, es una pregunta que el apóstol hace, ¿no? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Ya sabemos que el Señor Jesucristo es una persona pura, ¿no? Que viene de arriba, de lo alto. Una persona que no es de este mundo, que no ofrece cosas o por interés o por conveniencia o porque necesito, o que son cosas que hacemos nosotros, ¿no? Que tome 20.000 y hágame el favor, no. Algo que no era de esta creación, algo puro. La Biblia habla de que todo lo bueno y lo puro viene de arriba, ¿no? Lo que es de buen nombre. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Este versículo tiene mucha profundidad, y el Señor es totalmente acorde a su palabra. El Señor se ofrece a sí mismo en santidad por medio del Espíritu. Dice, el cual mediante el Espíritu, por medio del Espíritu, Él se ofreció a Dios. Eso confirma más que la obra de Dios es viva. No fue en su carne, fue mediante el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios nos exige a nosotros. Por eso las obras de nosotros vienen a ser como las obras de los fariseos de la antigüedad, que cumplieron con el mandato y ya, bueno, hasta ahí, porque no pueden hacer nada por sí mismos. El Señor Jesús dice, lejos de mí nada podéis hacer. Entonces cuando nosotros pretendemos agradar a Dios como lo hizo Caín, de coger una obra, o sea, la palabra puede decir que es una obra de la carne, de ir a ofrecérsela a Dios. Obviamente no halló ningún agrado, ¿no? Pero cuando Abel fue agradable a Dios, tuvo que haber sido por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Fue una obra viva, y el Señor dice que aún muerto Abel, su obra habla por él. Lo que él hizo para Dios fue agradable a Dios. ¿Por qué? Porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Si no hubiera sido así, hubiera sido como la obra del hermano, que no fue agradable a Dios. Entonces, ¿qué pasó acá? El Señor Jesucristo se ofrece su sangre santa mediante el Espíritu Eterno, y así logra agradar a Dios. ¿Por qué? Porque todo está dentro de la voluntad de Dios.
No es como dice la Biblia más atrás, no es hecho de voluntad de carne ni de sangre, sino del Espíritu Santo. Con mi voluntad no puedo agradar a Dios, es necesario agradar a Dios con las obras vivas inspiradas por el Espíritu Santo, por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces Dios nos muestra, nos revela aquí en esta palabra que es necesario alcanzar esa comunión con el Espíritu Santo. Y aparte de eso habla de que por medio de la sangre del Señor Jesucristo, Él nos purifica, nos santifica, porque los hechos de los hombres, las obras que los hombres podamos hacer, no pueden torcer el brazo de Dios, no pueden ser agradables a Dios las obras que nosotros podamos hacer. La Biblia declara que las buenas intenciones que nosotros podamos tener delante de Dios son trapos de inmundicia. Yo creo que ya la mayoría saben que son trapos de inmundicia, ¿no? Cuando no existía Cotex, ni nosotras, ni nada de esas cosas, pues tocaba usar trapos de inmundicia. Entonces todas las cosas que nosotros, que salgan de nuestro corazón, si no son inspiradas por el Espíritu Santo, son obras malas, son obras inmundas delante de Dios. Todo lo que no se acoge a la voluntad y a la palabra de Dios, todo lo que no se sujeta al mandato, al precepto de Dios por medio del Espíritu Santo, no alcanza para purificar nuestro corazón, no alcanza para agradar a Dios. Yo no lo iba a decir, pero sí lo iba a decir. Yo no puedo ir a pagar indulgencias por salvar a una persona del infierno. O no puedo ir a decir, hay una misa por esa persona. Porque la Biblia muestra que eso es una obra de hombres. Y no alcanza para purificar nuestros corazones ni para agradar a Dios. Entonces, una de las condiciones que es la sangre de Cristo. Y la otra, el Espíritu Santo. Si no hay comunión con Dios, no podemos ser agradables a Dios. Esos sacrificios que nosotros hacemos, supuestamente para Dios, no son suficientes. El apóstol Pablo hablaba de cuando él era perseguidor de la iglesia, ¿no? Y el hombre era un fariseo de fariseos, dice él. ¿De la tribu de qué es el apóstol Pablo? Benjamín, fariseo de fariseos, adoctrinado por Gamaliel, creo que era. Bueno, nos toca leer más. Y él habla de que él creía que le estaba agradando a Dios. No había una revelación de Cristo en él todavía, ¿no? Eso fue la vida pasada que llevó él, antes de Cristo. Y eso lo refleja tiene como muy parecido como a este tema, ¿no? Él creía que agradaba a Dios haciendo las cosas que hacía, porque no había una revelación del Espíritu Santo. Porque él cumplía con los requisitos y el Sabbat y todas las leyes que establecía el Antiguo Testamento. Y él mataba a los cristianos y él creía que le estaba sirviendo a Dios. Imagínense lo equivocado que puede llegar a estar el corazón de uno, que creyendo que hace algunas cosas ya es agradable a Dios, ¿no? Es necesaria la revelación de la sangre de Cristo y la unción del Espíritu Santo. Algo parecido le pasó también a Nicodemo, ¿no? Ellos se decían ser maestros de la palabra y se la sabían de memoria. Pero ¿qué le dijo el Señor? Es necesario nacer del agua y del Espíritu para que usted pueda ver el reino de Dios. Entonces, yo creo que aquí todos queremos ver el reino de Dios, ¿no? Y el que lo duda, pues está como mal. Y el Señor nos pide eso. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Nos pide que la fe en la sangre de Cristo, pues, no sea solamente cosa de proclamarla con la boca, sino de verdad vivir aferrados a eso. Dice la palabra, cuanto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esta segunda parte del versículo dice el Señor que su sangre limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Bueno, volvemos y hablamos de las obras muertas, ¿no? Que no están en el Espíritu, no son la voluntad del Espíritu de Dios. Para que sirváis al Dios vivo.
vuelve y lanza otro compromiso más grande Dios. Iniciando el texto, dice que la sangre de los machos cabríos no nos puede ser perfectos delante de Dios, ¿no? Pero aquí está hablando de que la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias. Los sacrificios de la becerra, de los machos cabríos nos limpiaban el cuerpo. Pero ¿quién podía meter la mano allá dentro del alma de uno para limpiar la conciencia de pecado? Cuando una persona suele pecar, digamos que tiene remordimiento, cuando es una conducta que no cambia, es un remordimiento, ¿no? Pero cuando la persona cae y peca y se da cuenta que la embarró, uy, Padre, perdóname, y vuelve y hace lo mismo, eso es un reflejo del rito antiguo, ¿no? De que tocaba estar cada año arrepintiéndose por sus pecados, pero no alcanzaba allá adentro para verdad que esa actitud interna, esos lazos que lo atan a las personas al pecado, se rompieran. Entonces el Señor muestra que Él santifica, dice que Él limpia nuestras conciencias de obras muertas. Cuando una persona peca, se arrepiente y vuelve y peca, hay remordimiento, hay una conciencia de pecado que lo está acusando todo el tiempo. Pero el Señor dice aquí que su sangre limpiará nuestras conciencias. Y más adelante habla de que Él no se va a acordar más de nuestros pecados. O sea, a través de la sangre de Cristo hay remisión de pecados. Y que Él ya no se va a acordar más de nuestros pecados. O sea que por parte de Él, si nos sometemos a creer en el Señor Jesucristo y apartarnos del pecado, el Señor dice que Él no nos va a acusar a nosotros de ningún pecado. Entonces podemos tener tranquilidad, ¿no? Y dice también que limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vuelve y hace otro compromiso Dios con nosotros, ¿no? Si el compromiso que Jesús hizo con nosotros fue entregar su sangre, me vuelvo y repito, es algo, ¿qué más compromiso puede haber de ese? Hablando de lo de la donación de sangre, uy, no, yo que me era ya, que me saquen 1 litro de mi sangrita, tanto que me ha costado alimentarme. El Señor Jesucristo no se detuvo a pensar cosas así, ¿no? El compromiso de Él, y a mí me parece algo impresionante que hablábamos con una persona hace poco, es que el Señor, sabiendo qué era lo que le iba a pasar, sabiendo que lo iban a azotar, sabiendo que lo iban a humillar, lo iban a desnudar, lo iban a latigar de una forma impresionante, Él no se echó para atrás. Él estaba comprometido totalmente. ¿Que tuvo miedo? Yo me imagino que sí, claro. Y eso nos refleja en el Monte de los Olivos, ¿no? Cuando sudó sangre y todas estas cosas. Cuando le oró al Padre, le dijo que si era posible pasar esta copa de Él. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces el compromiso era total. Bueno, en la Biblia, la misma Biblia lo narra. A mí a veces no me gusta citar esos programas de National Geographic, entonces porque ellos como que utilizan esas cosas pero las tuercen y hablan otras cosas, ¿no? Algunos programas de esos hablan de cuál fue la muerte del Señor, la causa de la muerte del Señor Jesucristo. Algunos dicen que fue por asfixia, ¿no? Y otros dicen que fue obviamente pues al tener uno todas esas heridas, fue por desangramiento, ¿no? Entonces, aquí la palabra dice que de su corazón salió sangre y agua. Pues, obviamente, ¿de dónde es que sale? ¿Quién es el que bombea la sangre a todo el cuerpo? El corazón, ¿no? Entonces, la palabra da a entender que toda su sangre fue derramada, ¿no? Le salió sangre y agua. Ya me imagino que no tendría más sangre. Entonces, el compromiso fue total. Lo que Dios quiere es eso. Que nosotros nos comprometamos con Él totalmente, ¿no? Que nos prestemos, que estemos disponibles a que la sangre de Jesús limpie nuestras conciencias, que son las que nos acusan a veces. No hay misa, no hay indulgencia, no hay penitencia que valga, no hay sacrificios de animales muertos, así sean perfectos. Eso fue en la antigüedad. Y la Biblia habla aquí en Hebreos de que el Señor estableció esas cosas como imperfectas
como no totalmente, ¿cómo decirlo? Como no eficaces totalmente, porque le daba espacio al sacrificio de Jesucristo, a lo perfecto. Habla de que tenía que haber una dispensación de tiempo, en las cuales estas cosas tenían que quedar anuladas, que es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, tenía que ser desechado para que se estableciera el nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo andar haciendo un sacrificio de un animal para pedirle perdón a Dios, que en cierta manera es lo que esperan algunos judíos, ¿no? Que se establezca un nuevo templo para poder ofrecer sacrificio a Dios. No, el Señor me está diciendo que hay un solo sacrificio, y que si yo no me acojo a ese sacrificio no va a agradar a Dios, no va a poder haber una limpieza totalmente en mi corazón para yo acercarme a Dios y servirle a Él. El versículo dice, el Señor limpia nuestras conciencias para que sirvamos al Dios vivo. La introducción y comienzo de este tiempo fue ese, ¿no? Que muchas veces nosotros creemos que le servimos a Dios cumpliendo ciertas funciones, ¿no? Pero para eso la condición es que Dios nos purifique, ¿no? Yo por mi parte lo puedo decir que yo estoy pasando como por un periodo de prueba, ¿no? El hecho de que esté aquí, digamos que en parte es cierta disposición de mi corazón hacia Dios, pero en parte también es que Dios está probando las cosas que quiere que yo haga, si yo soy apto. Pero el Señor está pidiendo que nosotros nos purifiquemos, no solamente lo externo, sino en lo interno. Entonces, ¿qué está pidiendo en nosotros? Compromiso con Dios, compromiso. El Señor no me puede limpiar a mí si yo estoy distante, si estoy lejos, si no tengo una comunión con el Espíritu Santo. Si yo no me muevo de acuerdo al Espíritu Santo, no puede haber una limpieza total en mi corazón. Muchas veces nosotros hemos tocado el tema con algunas personas, y creo que Alejito también ha hablado de que la sangre está en todo el cuerpo, ¿no? Que es la que da vida al cuerpo. El Señor dice por ahí en el Antiguo Testamento que no comerás el animal con su sangre, porque en la sangre está la vida. Pero en el Nuevo Testamento habla de que si no comieres mi sangre, si no comieres mi carne y no bebieres mi sangre, no tendrás vida eterna. Estoy parafraseando porque no es totalmente así, no es exactamente así. Entonces es necesaria la sangre de Jesucristo en nuestro corazón para la limpieza de los pecados, ¿no? Para la limpieza de la conciencia. Y al tener una conciencia limpia, el Espíritu Santo da testimonio de nuestra salvación. Una de la introducción también era eso, ¿no? Cuando la conciencia está sucia y la sangre de Cristo no permitimos nosotros que actúe en él. Es mediante un acto de fe de pedir perdón y de arrepentirse. Esa conciencia nos acusa, que es lo que estábamos hablando ahora. En gran parte, mucha de la iglesia cristiana comete un error o peca y se le puede llamar pecado a la falta de fe, ¿no? Ya que a pesar que estemos pasando circunstancias duras, dudamos de la providencia de Dios. La Biblia dice que lo que no es de fe es pecado, ¿cierto? Entonces, existe ese pecado en el corazón, cuando hay duda, cuando hay incertidumbre, cuando no ponemos los ojos en Dios y sabemos que Él es el que nos provee. Hay pecado también. O sea, hay una conciencia que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Es necesario volver a pedir perdón a Dios y por medio de su sangre ser limpios, ¿no? Y el Espíritu nos justifica delante de Dios también, porque mantiene nuestra conciencia limpia, ¿no? Dice más adelante, referente a los sacrificios que nosotros no podemos, que hacemos nosotros y no agradamos a Dios, es porque lo estamos haciendo en nuestra carne. Es necesaria la voluntad del Espíritu en nuestra vida, ¿no? Cumplir la voluntad de Dios. Y en esto viene como la segunda parte, dice en el versículo 8 del capítulo 10, el Señor aclara como parte de este versículo 14. Dice aquí que en el versículo 14 del capítulo 9 dice que mediante el Espíritu Cristo se ofreció a Dios, ¿no?
Pero en el versículo 8 del capítulo 10 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. O sea, el Señor ya estaba cansado de tantos sacrificios y no había un cambio de corazón. Pero no era posible que la gente lo lograra, ¿no? Porque Cristo hasta ese momento no había venido. Nosotros estuvimos analizando varias cosas. Pues a mí me gusta mucho a veces comprar películas de la vida de los apóstoles y estas cosas, pero uno comienza a juzgar, no, pero esa cosa está mal. Bueno, esta sí se acomoda un poquito a lo que dice la palabra. Entonces, hace poco nos estuvimos viendo la historia de Sansón. Y el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, habla que también venía sobre David, sobre los jueces, sobre los profetas. Y era algo momentáneo, ¿no? Era algo que Dios usaba en sus momentos específicos donde se necesitaba. Pero mirando la vida del Señor Jesucristo, Él todo el tiempo estaba en comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Las historias bíblicas dicen que el Señor se retiraba a orar, se apartaba de todos y oraba toda la noche. Entonces, al existir esa comunión con Dios, al otro día el Señor tenía el poder y era respaldado. Y había sanidades y había milagros, y el Señor predicaba la palabra. Y lo que dice el pastor Mauricio es que el Señor Jesucristo no actúa solo, ¿no? Él anda todo el tiempo con el Espíritu Santo. Y decía una palabra que decía él que era su llave, su camarada. Entonces aquí también nos refleja que el Señor se ofreció mediante el Espíritu, entonces también nos confirma que el Señor no andaba solo, todo el tiempo andaba con el Espíritu Santo. Y por eso pudo hacer la voluntad de Dios perfecta, ¿no? Entonces dice aquí que los holocaustos y expiaciones del Señor no le agradaron ya, era algo establecido por Dios, ¿no? Pero al no haber un cambio de corazón, al no haber un cambio de conducta, pues ya Dios no quería que nadie le ofreciera sacrificios. Hay una parte de la Biblia, no recuerdo ahorita dónde es, que dice que el Señor aborrecía ya los sacrificios, aborrecía los holocaustos, ya eran abominación para el alma de él. Y eso también lo plasma cuando dice que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Era un corazón que no se podía acercar a Dios, aún ofreciendo sacrificios, porque no había una justificación. Dice en el versículo 9 del capítulo 10, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Estas palabras son del Señor Jesucristo, obviamente, ¿no? Y esto está escrito en los Salmos, creo que es. Dice el Señor Jesucristo, que Él venía a hacer la voluntad del Padre. Pues para cualquier papá es agradable que los hijos hagan la voluntad de Él, ¿no? No hay nada más frustrante que uno mande al hijo y, ¡ay, me trae eso! No, ¡ay, qué pereza! No. Yo no sé, lo natural lo utiliza Dios para explicar las cosas espirituales de una manera muy especial. ¿Quién se va a agradar, un papá que se va a agradar de un hijo que no le haga caso? ¿No? Eso es frustrante. Aunque de pronto no haya una expresión de ira o de mal genio, sí, el corazón se duele. El corazón se duele de que el hijo no haga caso. Es una cosa terrible, ¿no? Cuanto más Dios que entregó a su hijo por nosotros no se va a doler, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Señor aquí? Que le fastidiaban ya los sacrificios, porque eso era un requisito que cumplía la gente, pero no agradaban a Dios. Y entonces aparece el Señor Jesucristo y dice, he aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo en el libro. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nosotros a veces pensamos que estamos dentro de la voluntad de Dios, pero escuchamos una predicación y dice, uy, no, la verdad estamos como lejitos. La voluntad de Dios está plasmada acá, ¿no? Y la voluntad de Dios dice que Él la puso en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo. Pero si uno no está en la búsqueda de Dios permanente, desconoce la voluntad de Dios, ¿no? Termina uno haciendo o la de uno o la de otra persona. Pero la voluntad de Dios es totalmente diferente. Entonces por eso yo decía que, bueno, es muy bueno estar uno sirviéndole a Dios en alguna cosa, ¿no? Porque estando en medio de ese ejercicio de servirle a Dios,
Viene el Señor a pedirle, a decirle, a exigirle, y ahí le va mostrando su voluntad. Estar cerca de Dios, va conociendo uno la voluntad de Dios. Como le dije al principio, ¿no? Como lo dice la palabra. Yo no los voy a llamar siervos, porque ustedes no saben la voluntad, los siervos no saben la voluntad de su Señor. Los voy a llamar amigos, porque ustedes ya saben todas las cosas que yo quiero, o ya conocen mi voluntad. Mejor dicho, el Señor no esconde nada, no esconde su voluntad a los que están cerca de Él, a los que lo buscan. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El Señor muestra que, bueno, Jesús hizo toda la obra del Señor Jesucristo, del Padre, ¿no? Y fue agradable delante de Dios como ninguna otra, ¿no? ¿Por qué? Porque fue totalmente sometido a la voluntad de Dios. El Señor lo confirma, Él vino a hacer su voluntad. ¿Cómo la pudo hacer? Mediante el Espíritu Santo. Y dice el Señor, dice la palabra, que mediante esa voluntad, mediante esa obediencia, somos nosotros santificados. Hay una cosa que a mí me impresiona mucho, y es que Dios sujeta todo a Jesucristo. Todas las cosas las sujeta. Ahí está sujetando la santificación de nosotros a Jesucristo. La salvación, la sanidad viene por medio de las llagas de Jesucristo. Todo está sujeto al Señor Jesucristo, la misma palabra lo confirma, ¿no? Que Dios sujetó todo bajo sus pies, lo dio por cabeza a todas las naciones. Entonces, cosas que nosotros pretendamos hacer en nuestras fuerzas y en la carne, ir a ser diligente en el trabajo y trabajar hasta las 11 o 12 de la noche para alcanzar una bendición que Dios le ha prometido, no está bien, ¿no? No es agradable a Dios, porque es por medio de Jesucristo que nosotros somos santificados, por medio de la obediencia. El mismo Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. No hay nada más que nos santifique a nosotros. No hay otras cosas que nos santifiquen. Cualquier otra cosa que se diga como relacionada con estas cosas nos santifica, ni el agua bendita, ni nada de esas cosas. El sacrificio del Señor Jesucristo nos santifica, porque fue un sacrificio perfecto, ¿no? Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, la sangre de Cristo, la vida de Cristo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Quién es el que hace esas cosas? El Espíritu Santo. Nos atestigua de que por medio del sacrificio de Cristo tenemos paz para con Dios. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, el único sacrificio cesa ahí, ¿no? Si el Señor, si Dios nos redime a nosotros por medio de Jesucristo, no necesitamos más ofrenda por nuestros pecados. Dice, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí aquí nos vuelve y nos habla de la mala conciencia, ¿no? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Eso es lo que nos falla a veces, ¿no? La fe, cuando viene una mala situación. Y purificados los corazones de mala conciencia. Nuevamente acudimos a la sangre de Cristo, a que purifique nuestros corazones de mala conciencia. Y lavados los cuerpos con agua. ¿Cuál es la agua de la que habla tanto acá? La palabra de Dios. Y otro compromiso más. El Señor da, pero nos exige también. Muchas veces nosotros nos acostumbramos a que solo nos dé, ¿no? Pero el Señor exige. La palabra dice que al que más se le da, más se le exigirá, ¿no? Dice, y con este termino,
Dice el Señor, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué nos pide el Señor? Que no fluctuemos en nuestra fe, que no desmayemos, ¿no? Que no, a pesar de la circunstancia que sea, si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, somos justificados delante de Dios. Entonces, sea que haya problemas, sea que haya dificultades, el Señor nos llama a no fluctuar en su fe, a mantener la profesión. ¿Quién aquí de nosotros que tenga un trabajo que nos dé mucho dinero, que sea gerente de una empresa, va a dejar esa profesión si le va bien? Algo muy loco, ¿no? A no ser que Dios haga un llamado a que le sirva, a que haga otra cosa, ya que sea algo dirigido por Dios. Pero si hay una persona que está ejerciendo su profesión y le está yendo súper bien, ¿quién va a dejar esa profesión? Y si eso pasa en lo natural, Dios nos pide que no fluctuemos nosotros en lo espiritual, que tiene más galardón, ¿no? Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En conclusión, lo que el Señor pide es que creamos en su sacrificio, ¿no? No hay cosa que nosotros podamos darle a Dios, porque Él ya lo dio todo, ¿no? Y eso hace que el compromiso sea más grande. Si Él ya dio todo por nosotros, lo que nos pide es muy pequeño, ¿no? Que creamos en Él. Aunque también ese sacrificio nos pide que demos todo. Pero si el ejemplo es Él y ya lo hizo Él, y ya pagó por nuestros pecados, ¿por qué nosotros no vamos a seguirlo y a creerle, ¿no? Y Él da las herramientas, ¿no? Por la sangre de Cristo somos purificados de mala conciencia. Y a través del Espíritu podemos hacer la voluntad de Dios. El Señor garantiza que Él puso su Espíritu en nosotros por la fe en Jesucristo. Entonces el mensaje ya está dado, cada persona tiene su conciencia, ¿no? La palabra dice que si la conciencia nos acusa, si somos culpables o no. Entonces, si las palabras de Dios están en nuestro corazón, debemos esforzarnos por cumplirlas, por ponerlas por obra y no ser como los fariseos. Ser purificados de doble ánimo, todas estas cosas por medio de la sangre de Jesús. Entonces yo les invito a que estemos de pie y le demos gracias a Dios por su palabra, ¿no? Que es la que nos da vida, que es la que revela abundancia de paz, dice la palabra. Padre bendito, te doy gracias, amado Dios, por tu presencia, Señor, por tu palabra, amado Dios. Yo te pido especialmente, amado Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestros corazones, amado Dios. Que haya sinceridad en nuestro corazón para contigo, amado Dios. Que tu palabra penetre, Señor. Que tu palabra sea como esa lluvia, Señor, que tú hablas. Que desciende, Señor, y hace producir a la tierra. Y no vuelve a ti vacía, Señor, sino que cumple su propósito, Dios de los cielos. Que tu palabra penetre, Señor, en cada corazón, amado Dios. Tu palabra dice que uno es el que siembra y otro es el que recoge, pero tú, Señor, es el que da crecimiento, Señor. Yo te pido hoy, Dios, que tu Espíritu Santo dé crecimiento a tu palabra en nuestro corazón, amado Dios. Que sea Él quien nos alimenta, Señor. Que sea el Espíritu Santo quien nos dirige, Señor. Y que la sangre preciosa del Cordero nos limpie, Señor, de todo pecado. Para tener acceso a ti, Señor. Para tener entrada, Dios, ante el trono de la gracia, dice tu palabra. Para que seamos aceptos, amado Dios. Para que no nos mires tú como extranjeros, Señor, sino que nos mires como tu Hijo Jesucristo, Señor. No hay otro sacrificio, Rey. Tú hiciste el único sacrificio, Señor. No hay otra persona que interceda por nosotros delante tuyo, Padre, sino solamente el Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra tuya, Señor. Gracias por la sangre de Jesús, que nos limpie de todo pecado, amado Dios. Yo te pido que tu sangre limpie nuestra conciencia, nuestras vestiduras, Señor, de toda obra muerta, Señor, de toda obra que hicimos fuera de tu voluntad, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, sea moviéndonos siempre a hacer tu voluntad, siempre a hacer las obras vivas que vienen de ti, Señor. Que seamos dirigidos, Señor, así como dice tu palabra, que seamos como el viento, como el Espíritu, que no sabe de dónde viene ni a dónde va, Señor, pero que tú nos llevas, Señor, de gloria en gloria, Señor, haciendo tu voluntad, trayendo tus palabras a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a tener oídos para oír, Señor, para oír lo que el Espíritu dice a nuestra vida, Señor.
Y que si pecamos, Señor, aunque no está contemplado, que si pecamos nos limpiemos con tu sangre preciosa, Señor Jesús, por tu sacrificio perfecto, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Te pido que bendigas esta congregación, amado Dios. Sánanos, Señor, sana nuestra tierra, Dios. Sana nuestra tierra y vivifica, Señor, nuestros espíritus para que estemos en comunión contigo todo el tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, llegó la hora de ofrendar. Si alguno tiene una ofrenda para Dios. Me alegra mucho ver a algunos que no había visto hace rato acá en la iglesia. No quiero hacer publicidad, pero es un gozo saber que Dios extiende su gracia, que Dios nos ama y que Él es fiel, ¿no? Entonces hay que echar mano a la salvación, dice el apóstol. Hay que echar mano a las cosas buenas que solamente están en la presencia de Dios, ¿no? Bueno, como es por costumbre, hacernos por familias, ¿no? Esto del diezmo y de las ofrendas es un mandamiento, pero como todos los mandamientos que Dios trae a nuestra vida, traen bendición, ¿no? El Señor promete que si nosotros diezmamos, Él nos va a cuidar, nos va a bendecir, va a reprender al enemigo, al ladrón. Entonces yo le invito a que lo hagamos con gozo y con fe. Vuelvo y recalco que dice el Señor que lo que no es de fe es pecado, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer para Dios hay que hacerlo con fe y con alegría, ¿no? Creyendo que es para Él. Entonces yo le invito a que estemos por familias y le ofrezcamos la ofrenda a Dios, ¿no? Padre bendito, Señor, aquí está tu pueblo, amado Dios. Henos aquí ante tu presencia, poderoso Rey, reconociendo tu sacerdocio, Señor Jesucristo, porque el diezmo es un reflejo, Señor, de la ofrenda que dio Abraham. Es el ejemplo de la ofrenda que dio Abraham a Melquisedec, al sacerdote altísimo que intercede por nosotros delante del Padre. Te damos gracias, Señor, por tu ofrenda, poderoso Dios. Te pedimos, Señor, como dice tu palabra, que tú eres quien bautiza con Espíritu Santo y fuego, Señor. Que nos bautice, Señor, para que el Espíritu Santo traiga revelación a todas estas cosas que tú nos pides, Señor. Es que ofrendemos y demos con alegría, Señor. Porque tú eres el dador de todas las cosas, Padre. Tú eres quien da todas las cosas. Tú eres dueño de la tierra y del cielo y del mar, Señor. Y nos das la oportunidad y la bendición, Señor, de acceder a trabajos, de acceder a bendiciones, de acceder a propiedades, de acceder a todas las cosas que tú nos das, Señor Rey. Pero tú esperas que haya en nosotros un reconocimiento, Señor, una gratitud a toda tu obra, Señor. Te damos gracias, Señor, y presentamos los diezmos y las ofrendas delante de ti, Señor, como agradecimiento a tu sacerdocio, Señor Jesús. Bendito eres tú, Señor, que te entregaste por nosotros, amado Dios. En esta hora te entregamos una parte de lo que tú nos das, Señor. Una parte pequeña de lo que tú nos pides, Señor. De la abundancia que tú nos das, Señor. Tú nos das la grosura de la tierra. Y prometes que por medio de a la bendición de este mandamiento que tú haces, del diezmo y de la ofrenda, nos cuidarás, Señor. Nos protegerás del enemigo que quiere destruir a tu pueblo, Señor. Tú lo reprenderás, dice tu palabra. Y nos darás bendición y abrirás las ventanas de los cielos para que tu bendición sobreabunde, amado Dios. Ya te pido, amado Dios, que bendigas a tu pueblo, mi Rey. A tu pueblo que es obediente y fiel a ti, Señor, y que te ama, amado Dios. Ofrendamos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, me acaban de decir que hay muchos cumpleaños hoy. Pues como es costumbre y por gratitud a Dios por las personas que están cumpliendo años, pues les pedimos que pasen adelante a orar por ellas, ¿no? ¿Toca nombrarlas? ¿Toca nombrarlas? No, pues. Angélica, tú también. Pues yo les pido que estemos de pie orando por ellas, ¿no? Bueno, Señor, te damos gracias, amado Dios, por la vida de Ramirito, amado Dios, por la vida de Ruby, por la vida de Diana, amado Dios. Gracias, Señor, porque tu gracia se extiende, Señor, a la vida de ellos. Tú nos amas y nos quieres rescatar de castigo atroz, Señor, que habla tu palabra, amado Dios. Tú nos traes a esta casa, Señor, y nos recreas, dice tu palabra. Nos cuidas, Señor, y nos bendices, amado Dios. Hoy levantamos una oración especial por ellos, amado Dios, porque están en su día